Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con con nuestras clases de cálculo uno. Sí, ya estamos cada vez adentrándonos más en esta parte de lo que son las propiedades de los números reales. Y como habrán notado al principio, pues no es tan complicado, ¿no? O sea, no es cosa del otro mundo, no es trivial tampoco, ¿sí? Tiene su grado de dificultad, pero es importante que se den cuenta eh, de lo que sigue, porque a partir de aquí vamos a ir viendo cada vez más y más y más. Esto se va a poner un poquito más espeso en cuanto entremos a la parte de, eh, por ejemplo, definir lo que es el axioma del supremo, como se le conoce, o la propiedad del supremo. Es sumamente sencillo, ¿sí? Porque se toma de lo que en su momento se conocería como las cortaduras de Dedekind, ¿sí? Aquí no vamos a trabajar las cortaduras de Dedekind. Hay un apartado en el libro. Les voy a subir el libro en el chat de Telegram para que lo puedan revisar. Ahí viene una parte al final, después de continuidad en los reales, un pequeño extracto de lo que son las cortaduras, no estrictamente de Dedekins, pero sí ya eh, de ahí parte, ¿no? No es que con ella se construyan los números reales, se pueden hacer una asociación, ¿sí? De cómo las particiones que genera Dedekind generan un campo ordenado y completo y continuo, ¿sí? Que es lo que hace al conjunto de los números reales. En esta ocasión vamos a trabajar lo que son las propiedades de ordenamiento, ¿sí? Que tienen que ver con las desigualdades estrictas. Y pues, si nos da tiempo, veremos un poco de el valor absoluto. Sin más, comenzamos. Cuando partimos de las definiciones de ordenamiento, ¿qué recuerdan? ¿Cuáles fueron las definiciones previas a este tema de ordenamiento? ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? De lo que hemos trabajado, ¿qué recuerdan sobre las propiedades de ordenamiento? Am, Bueno, algo que tenemos que recordar es, eh, dado un número real, ¿sí? ¿Qué tenemos? Bueno, lo primero que tenemos que observar es que tenemos las características definidas para un número real distinto de cero, supongamos, que puede ser mayor que cero, puede ser menor que cero, y en el último caso, a igual a cero, ¿sí? Se cumple cualquiera de estas características, ¿sí? Para cualquier número real. Ahora, si tenemos dos términos, A y B, donde A es mayor que cero y B es mayor que cero, algo que se definió, ¿sí? En estas propiedades de ordenamiento era que A más B era mayor a cero y A por B era mayor a cero, ¿sí? De ahí podemos sacar las consecuencias a partir de A menos B, o sea, las características que debe de cumplir. Por ejemplo, si es el caso que tenemos A mayor que B, bien podemos implicar que tendríamos, utilizando propiedades
de descuento, que sería como A menos B mayor a cero, ¿sí? Y otro tipo de consecuencias que de alguna manera son eh, básicas, ¿no? Para esta parte. Por otro lado, ya viendo lo que tenemos aquí enfrente, pues simplemente nos dicen propiedad 1. Tomando en cuenta esto que hemos observado, en la propiedad 1 nos dicen, bueno, si tienes A y tienes B y tienes C, o sea, tienes dos números, tres números en los números reales, ¿sí? Y si como se pueden dar cuenta, esta proposición está claramente en correspondencia con una proposición de la forma P entonces Q, ¿sí? Porque tenemos el entonces, si A, B y C son números reales y A es mayor que B y B es mayor que C, entonces tenemos que probar Q, que es A mayor que C. ¿Cómo haríamos la prueba de esto, jóvenes? Podríamos, es, tengo una idea, no sé, podríamos como sumarles a, Podríamos como sumarles ¿a qué? bueno, no queda. Mm, es que más, bueno, más que nada creo que lo que tendríamos que quitar sería B, ¿no? Para que quedara A y C, ¿no? Ajá, exactamente. Eso es lo que tenemos que eliminar. Entonces podríamos restarle B. Podemos restarle B. Ajá. Y luego, o sea, restamos B de los dos en las dos desigualdades. ¿Qué más? Mm, Y luego podríamos, oye, es que no me acuerdo bien cómo iba. Siguiendo tu idea, o sea que no es incorrecta, pero lo que haríamos sería más bien tomando la propiedad que acabamos de enunciar, esta donde definimos A mayor a cero, perdón, mayor a B, y que se implica que A menos B es mayor a cero. Lógicamente ahí estamos sumando un cero y se lo estamos aplicando de los dos lados, ¿sí? Pero de los dos lados de la igualdad. Por el, por el otro lado, vamos a tener B mayor que C y esto pues implicaría que sería B menos C, perdón, B menos C mayor a cero. Pero no en esta afirmación estamos diciendo que A, B, A, por ejemplo, en el primero, A menos B, no, porque no lo estamos igualando, no olviden. Bueno, esto es mayor que cero. Sí, ya sé, tú querías eliminarlo por los dos lados. O sea, Sí. en esta directamente aquí y acá. Sí se puede, no tiene nada de malo, sí se puede. Pero siguiendo eso, se puede ocurrir también marcar esto y marcar esto. ¿Sí? ¿A partir de qué? A partir de esto. ¿Y luego qué seguiría? Bueno, aquí podríamos hacer una suma. ¿Sí? ¿Cómo? Hacer la suma donde A menos B más B menos C. Y esto es mayor que cero. ¿Sí? Esto tomando en cuenta la propiedad 1. ¿Sí? De ordenamiento. Ya sabemos que esto es positivo, ya sabemos que esto es positivo, por lo tanto, la suma en general es positiva. No hay ningún esquema que nos impida esto, ¿no? Por otro lado,
Lo que nos queda pues es observar ya utilizando las propiedades de conmutatividad y asociatividad que tengo b y menos b, lo que me daría 0. Entonces, esto implica fácilmente observable que es a menos c. Y eso es mayor que 0. Y devolviéndolo, esto implicaría que a es mayor que c. ¿Sí? De esta manera queda la prueba de esta desigualdad. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Bueno, ahora vamos a ver otra propiedad. Si se nos dan dos términos, A y B, en los reales, y tenemos que A es mayor que B, y dicen, entonces para cualquier número C, tenemos que A más C es mayor que B más C. Esto parece obvio, ¿sí? ¿Hay necesidad de demostrarlo? ¿Quieren que se haga la prueba? Parece obvio, ¿no? Tal vez alguien quiera que se haga la prueba. Vamos a hacerlo. No es tan difícil, pero es para que también se les vayan desarrollando estas habilidades de cómo proceder ante una situación donde tengan que hacer algo como lo que sigue, ¿no? En este caso, lo que se observa es tomar la hipótesis. ¿Sí? Ya sabemos todos los reales y todas las propiedades atrás de esto, ¿no? Teniendo en mente esto, sabemos que por hipótesis A menos B, A es mayor que B. ¿Esto qué va a implicar? Por lo que vimos por las propiedades dadas anteriormente, que A menos B es mayor a 0. Pues hasta aquí nada nuevo. Aquí sumamos un 0. ¿Sí? ¿Cómo? Pues A menos C más C menos B. Y esto es mayor que 0. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Bueno, nada más acomodamos ahora sí el asunto aquí, tomando propiedades de los propiedad conmutativa, propiedad asociativa y sacando el signo por la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nos quedaría A menos B o A más B, perdón, A más C, es decir, este lo asociamos con este, y este con respecto a este nos queda menos C menos B, sacamos el negativo y nos queda B más C. Y esto sigue siendo mayor a 0. ¿Esto qué va a implicar? Lo que va a implicar es, tomando en cuenta lo que hemos visto, que este menos este se puede ver también como A más C mayor que B más C. ¿Sí? Hay que tener cuidado cuando afirmamos un esquema, una situación. ¿Por qué? Porque a veces parece muy básico, pero ya cuando le queremos entrar a la demostración, sí se complica, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y cómo le hago realmente? Parece obvio, pero hay que tener en mente que puede parecer obvio, pero hacer la demostración, pues requiere un poquito de manejo de estas cosas, ¿no? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Vamos a ver la propiedad 3. Dice, para dos números cualesquiera, aquí ya nos cambian la forma del enunciado. No es un sí entonces, sino que nada más es para dos números cualesquiera, A y B, es como decir sean A y B en los reales.
Se tienen exactamente una de las tres relaciones de orden. A menos B, A equivalente a B o A menor que B. Esto más bien da la apariencia de una definición, pero el detalle aquí es que se cumple por definición, valga la redundancia. O sea, es un tanto redundante con respecto a lo que se afirma en la definición que dimos de ordenamiento, ¿sí? Tomar valores tales que se cumple cualquiera de estas tres. Entonces dicen, bueno, pues ya estaba dado, ¿para qué lo volvemos a ver? Bueno, nada más es una afirmación, ¿sí? Entonces, la demostración pues queda dada en esencia por la propia definición de, de, este, de ordenamiento. ¿Hay aquí alguna duda? Entonces, perdón que pregunto mucho. Entonces, esto podemos asumirlo como de ya, sucede porque sí. Sí, porque en la propia definición de ordenamiento te dice, bueno, tienes dos términos, ¿sí? Donde se cumple qué cosa? Que A es mayor que 0, B es mayor que 0 y C es mayor que 0. En este caso sería una especie de generalización, donde A, donde tienes un valor A, que puede ser 0, o puede ser, más bien tienes un valor A y tienes un valor B, donde B se puede ver como el 0. Entonces, A es un número real, el 0 es un número real. Y cumplen las condiciones que se dan para los números reales. Se está definiendo A mayor que 0, A igual a 0 o A menor que 0. ¿Sí? Esas son las condicionales. A mayor a 0, A igual a 0 y B, perdón, y A menor a 0. ¿Cuál es el argumento aquí? Este es un número real y este también es un número real. En este contexto, cualquiera de estos dos cumple, en el caso preciso del 0, pues cumple estas características. ¿Eso qué quiere decir? Al ser un número real, cualquier número real tiene que cumplir las mismas características. ¿Por qué? Porque si yo me pongo del otro lado, en donde tengo A y es cualquier real, ¿sí? Pues puedo pensar en la misma posición, B mayor que 0, ¿sí? B igual a 0 y B menor que 0. Al cumplirse cualquiera de estas dos propiedades, si tengo en este caso que tengo A y tengo B en R, puede ser que A, en el caso más fundamental, A sea igual a B. Pero esto no se cumple a la par de que A sea mayor que B. Esto no puede ser. Si se cumple este, entonces este ya no. Y menos este. Si se cumple este, pues este no. ¿Sí? Y este tampoco. Y si se cumple este, pues ninguno de estos dos. Este sería el razonamiento. ¿Sí? Pero en términos de que estos valores son números reales. Entonces, puedo generalizarlo en términos de un valor definido B y cumple las mismas condiciones. ¿Sí? Es una generalización, de alguna manera, este enfoque. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Y de dónde sale todo esto? Déjenme darle entrada al compañero.
¿De dónde sale todo esto? Pues de esta desigualdad, bueno, de esta definición, lo que nos implicaría sería si A es mayor a 0, perdón, B es mayor a 0, ya sabemos que A menos B, perdón, A mayor que B, implicaría que A menos B es mayor a 0. ¿Se cumple esta condición? Sí. ¿Por qué? Porque este es un número real. Si se cumple esta, se acaba, ¿no? Si no se cumple esta, pues tenemos otras dos. ¿Cuáles son? Pues lógicamente A igual a B, que va a implicar que A menos B es igual a 0. ¿Se va a cumplir otra? Sí. Si estas dos no se cumplen, las dos primeras, entonces vamos a tener A menor que B y va a implicar entonces que A menos B sea menor a 0. Y bueno, este es un número real. Queda justificado esto por lo que está acá arriba. Esto queda justificado por lo que está acá arriba y esto queda justificado por lo que está aquí. ¿Sí? O sea, para cualquier número real se cumple. Si A es igual a 0, o más bien A menos B es mayor que 0, pues entonces se cumple, dado que es un número real, que A es mayor que B. Si A es igual a B, entonces eso implica que A menos B es igual a 0. Como A menos B es un número real, no se puede cumplir ninguna de las otras dos por definición. Y por último, si tenemos A menor que B, ¿sí? A menos B es menor a 0 y no se puede cumplir ninguna de las dos de arriba. ¿Por qué? Por definición. ¿Sí? Otra cosa que parece obvia, pero tampoco lo es tanto. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Bueno, vamos con la propiedad 4. Nuevamente tenemos una proposición, tenemos una proposición que es muy útil todo el tiempo, ¿sí? En donde nos fijamos muchas veces que el signo negativo voltea la desigualdad, ¿no? Como regularmente decimos. Tenemos dos términos A y B en R y nuestra hipótesis es que A es menor que B. Entonces, el negativo de A, o sea, el inverso de A, es mayor que el inverso de B. ¿Qué hacemos aquí, jóvenes, para mostrar esto? ¿Qué harían ustedes? Bueno, lo primero que tenemos que observar es, pues, tenemos, por obvias razones, que observar lo siguiente. Si A, porque aquí no nos están diciendo cómo es A con respecto al 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos condiciones. En el primer caso tenemos que A puede ser mayor que 0. Si esto ocurre, ¿qué va a implicar? Va a implicar que menos A, o sea, el inverso de A, va a ser menor a 0. Simplemente. Y si es el caso que A es menor a 0, pues obviamente esto va a implicar que menos A es mayor a 0. Así de simple. Además, esto se aplica también para B, ¿sí? Pero es el caso que si A, por hipótesis, esto es por hipótesis, y esto lo van a ver muchas veces, ¿sí? En las demostraciones, por hipótesis A es menor que B, ya sabemos que esto lo podemos ver como A menos B es menor a 0, ¿sí? O B menos A mayor a 0. Vamos a trabajar mejor esa condición donde tenemos B menos A mayor a 0, ¿sí?
¿Qué se les puede ocurrir a partir de aquí? ¿Alguna idea, jóvenes? Bueno, por otro lado, tenemos el manejo de esta desigualdad, ¿sí? Esto son hechos, ¿sí? Dadas por las hipótesis que tenemos. Observando que partimos del lado izquierdo o del lado derecho, puede ser cualquiera de los dos casos, ¿sí? Es decir, cualquiera de los dos casos de esta desigualdad, ¿sí? Entonces, nos fijamos, podemos poner CA menos A, y esto lo podemos ver como A, o sea, menos, perdón, menos A más B menos B. O sea, le estamos sumando un 0. Por las propiedades de la asociatividad y de la conmutatividad, esto lo podemos ver como B menos A, ¿sí? Menos B, ¿sí? Pero aquí tenemos B menos A. ¿Y cómo es B menos A? B menos A es esto. Es mayor a 0. Entonces, no vamos a sustituir por una equivalencia, sino por una desigualdad, ¿sí? Si esto se cumple entonces que esto es mayor a 0. Bueno, mayor que 0 menos B. Estamos sustituyendo B menos A por el 0 dentro de la desigualdad, por eso ponemos la desigualdad aquí. Esto va a ser muy recurrente. Ahora sí que durante toda la carrera va a ser muy recurrente para hacer demostraciones o para hacer operaciones, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Pues simplemente ver que esto es equivalente, o sea, esto de aquí es equivalente a menos B. Pero la relación que nos da esto, pues está marcando que lo que se implica entonces es que menos A es mayor a menos B. ¿Sí, jóvenes? Entonces, dense cuenta que ahorita hemos estado trabajando mucho con sumar ceros, ¿sí? Ya sea que lo sumemos de un lado o del otro, de la desigualdad o de la equivalencia, ¿no? O que sumemos un término ahí y luego de la particularidad del cero, bueno, ahí se empieza a manejar. Y la clase pasada estuvimos trabajando con la multiplicación de 1. Bien, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Esto es para que lo vayan ustedes. Yo les recomendaría que realicen sin ver estas pruebas, tomen las demostraciones e intenten hacerlas por ustedes mismos. ¿Para qué? Para que les quede más. Una cosa es que lo vean y lo entiendan, y otra cosa es que lo entiendan y lo desarrollen, ¿sí? Porque una cosa es verlo y entenderlo y otra cosa es entenderlo y desarrollarlo, ¿sí? Entonces, las cosas se aprenden mejor cuando uno las pone en práctica. Bien, vamos a la siguiente, con la propiedad 5. Nos dan 4 términos. Nos dicen que A, B, C y D son términos reales, ¿sí? Y resulta que A es mayor que B, estrictamente hablando. C es menor o igual que D. Y nos dicen que entonces A más C es menor que B más D. Y dice, bueno, es decir, se puede efectuar la suma del término por término de las desigualdades de un signo.
¿Eso qué quiere decir? Que simplemente si se cumple una desigualdad, esta desigualdad, es decir, en el caso de A más B, si yo tengo dos términos y uno es menor que el otro o menor o igual que el otro, si al primero del lado izquierdo, es decir, en este caso A, yo le sumo C, dando esto, pues va a ser, no se va a modificar, por decirlo así, la desigualdad si yo le sumo D, porque sé que D es mayor que C. O sea, no se voltea, pues, para que me entiendan, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos la prueba de esto? Bueno, tenemos por hipótesis A es menor que B y que C es menor o igual a D. Por un lado, esto es por hipótesis, ¿sí? Y yo sé que puedo sumar un 0 de la siguiente forma. A más C menor o igual que B más C, ¿sí? No cambia la desigualdad, ¿sí? Aquí ya estamos usando otras propiedades. Bien, si se cumple esta desigualdad, se va a cumplir la siguiente. ¿Cuál? Si yo tengo esto, donde C más D, donde C es mayor que D, perdón, entonces C más B, ¿sí? Es menor o igual ¿a quién? A D más B, ¿sí? Porque estoy sumando nada más B de los dos lados. ¿Sí? ¿Está claro? Y por transitividad, ¿sí? Este es equivalente a este, entonces por transitividad que tengo, A más C es menor, en este caso es menor estricto, eso tienen que observarlo porque aquí tienen una equivalencia, ¿sí? Una desigualdad con equivalencia, pero aquí tengo una desigualdad estricta. ¿Por qué se pone la desigualdad estricta y por qué no la desigualdad con la equivalencia? Porque porque no pueden ser o la una o la otra, o sea, no puede ser, o es estricto o es estricto, o es igual, menor o igual. Bueno, eso creo yo. Sí, exactamente, tiene que ser por esta condición, ¿sí? Aquí lo que me está marcando es que para esta desigualdad se cumple la equivalencia o la desigualdad, cualquiera de las dos, pero en este caso nada más se cumple esta. Entonces, simple y llanamente, esto va a ser menor estricto que cualquier otra cosa que le peguen, siempre y cuando esto sea menor o igual, ¿sí? A otra cosa, que sería esto en este caso, ¿sí? Entonces, esta desigualdad estricta es la que prima, ¿sí? Es la más importante, es más, no es que sea más importante que esta, simplemente porque esta es menor, esto es menor estricto que esto, pero esto es única y exclusivamente menor o igual a esto, nada más, ¿sí? Pero yo me agarro de esto, de aquí. Omito esto porque no es que no me interese, simplemente se toma como la base para decir A menos C es menor que D más B o B más D. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Todo claro? Bueno, vamos con la propiedad 6.
Bueno, aquí nos dicen, tienes 4 términos, ¿sí? En los reales. Tienes A, B, C y D. Donde A es menor que B y C es mayor o igual que D. Aquí ya hay una condición diferente, ¿sí? Entonces nos dicen, si tengo A menos C, esto es menor estricto que B menos D. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí no lo dicen, aquí mismo no lo dicen. Las desigualdades de signos opuestos se pueden restar en el sentido indicado. ¿Qué quiere decir en el sentido indicado? El sentido indicado es, perdón, sería este, ¿sí? Ese es el sentido indicado, o sea, donde A es menor a B, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, por hipótesis que tenemos, por hipótesis, tenemos que A es menor que B y, vamos a ponerlo así, y que C es mayor o igual que D. Por otro lado, yo sé, déjenme subir esto, sabemos, ¿sí? Ya por propiedades dadas anteriormente, que si esto se cumple, se va a implicar que C o menos C es menor que D, perdón, que menos D. O sea, cambiamos la desigualdad, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, pues lógicamente, ¿qué aplicaríamos en esta condición, jóvenes? Pues simplemente que lo que nos dice la propiedad anterior, si tenemos dos términos y uno es menor que el otro o uno es mayor que el otro, ¿sí? En este caso, esto, ¿sí? Y tengo algo con la misma desigualdad, si yo tomo este y se lo resto a A, o sea, a A menos C, esto tiene que ser menor, dado que D es menos D es mayor que menos C. Cuando yo se lo resto a B, se tiene que sostener la desigualdad, ¿sí? Ese sería el razonamiento. ¿Sí, jóvenes? Es básico. ¿Alguna duda con esto? Adelante. Ahí ya no entendí cómo pasó, o sea, de lo de la hipótesis. Sí entiendo la primera parte, pero me confundí en el entonces, ¿cómo fue que llegamos ahí? O sea, sí entiendo que el signo, o sea, al multiplicarlo por el menos, se cambia el signo de sentido. Bueno, la desigualdad. Pero ¿por qué se pierde o sea, tendría que ser, según mi lógica, que yo creo que estoy mal, un menor o igual, pero no entiendo ahí esa parte por qué se pierde. Porque acuérdate que se cumple una o se cumple la otra, ¿sí? Si en este caso se cumple la condición de ser mayor o igual, ¿sí? Cuando te están dando esta condición y se invierte la desigualdad, ¿sí? Mm, bueno, en este caso no es que esté mal. De hecho, tienes razón en tu observación. Sí, ¿por qué? No es que se pierda, yo no la puse, así de sencillo.
¿sí? No se pierde, ¿por qué? Porque este es mayor o igual que este. Ya sea que sea mayor este que este o que sean equivalentes. Los inversos tienen que cumplir la misma condición, ¿sí? Pero con la desigualdad contraria. Es decir, esto, dado que este puede ser equivalente a este, pues este también puede ser equivalente a este. Además de que si este es mayor, estricto, por el otro lado también C es menor, menos C es menor estricto que D. O sea, se pueden cumplir las dos características. En ese sentido, tiene razón tu objeción y está muy bien el señalamiento. Gracias. ¿Sí? Pero el detalle aquí es que en esta parte, la desigualdad es la que tenemos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque en este caso se puede dar el hecho de que menos C es menor o igual que menos D, ¿sí? Una vez que lo sumamos a esto, dado que estos son, no pueden ser equivalentes, pues esta suma, o más bien esta diferencia no puede ser equivalente a esta. Por eso se conserva la desigualdad estricta, ¿sí? En este contexto. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Muchísimas gracias, profe. No, gracias a ti. Bueno, vamos a continuar. Propiedad 8. Esta era la 7. Ah, no, la 6. Vamos con la propiedad 7, perdón. Tenemos dos términos, o más bien tenemos tres términos. Tenemos que A es menor que B y C es menor que 0. Entonces lo que nos dice es que al multiplicar C con A y con B, la desigualdad se invierte. ¿Sí está claro el asunto? Tenemos un valor que es de signo negativo, por lo tanto, lo que implica esto es que se invierte la desigualdad, así de simple. Bien, bueno, de aquí, ¿cómo le hacemos? Igual, por hipótesis, tenemos que A es menor que B y que C es menor que 0. No sabemos si A y B son mayores que 0 o menores que 0. Simplemente nos dicen A es menor que B. Así de simple, nada más. ¿Sí? A puede ser un valor negativo y puede ser menor que C. No nos dicen tampoco eso. Nada más nos dicen que C es un valor menor que 0 y es todo. O sea, no nos están afirmando nada más de esto y de esto. Simplemente. ¿Sí? Así que no me tengo que ponerme a hacerme bolas que si este es positivo, si es negativo, si no, nada más me dan estos son los hechos. ¿Sí? A menor que B y C menor que 0. Me tengo que concentrar en los hechos. Ahí están. Dadas estas dos hipótesis, otra condición que sí sé, o otras condiciones que sí sé, es que A menos B es mayor que 0, ¿sí? Y también sé que menos C es mayor que 0. No sé si esto me va a servir para algo. Tampoco sé si esto me va a servir para algo, pero puedo observar las condiciones sobre las cuales puedo trabajar con ello. ¿Sí? Profesor, Adelante. bueno, es que yo no entiendo cómo afirma que A menos B es mayor a 0 y que menos C es mayor a 0. ¿Cómo lo afirmamos? No lo sabes. A O menos, sea, solo lo suponemos. no, perdón. A menos B es mayor que 0. ¿Cómo Ajá. sabemos? No, más bien tienes razón, aquí yo solito me estoy metiendo un gol. A ver, déjame ver. Si no, todo lo que estoy diciendo son puras mentiras. A ver, déjenme. Gracias por la observación. ¿Sí? Esto más bien es que A menos B, A menor que B sería, dado
A menos B sería esto menor a 0. Eso sí lo sabemos, Ah, sí, eso sí. ¿sí? O el otro caso, que B menos A es mayor a 0. Eso sí lo podemos afirmar, ¿sí? Estas dos sí las podemos afirmar. ¿Sí está claro? Sí. Y por otro lado, pues tenemos esto de aquí. Bien. Observando esto, ¿qué más podemos concluir a partir de esto que está dado, jóvenes? A partir de esto, ¿sí? La realidad es que esto sale sobrando, ¿sí? Pero lo puse para que lo tanten, porque de alguna manera cuando estén haciendo una demostración, no se sabe si lo vas a usar, ¿sí? Sabes que lo tienes, no sabes si lo vas a usar, y si lo usas, ¿cómo lo vas a usar? Esas son las condiciones. Usar lo que tienes y a lo mejor lo expresas, pero no lo usas. Eso no quiere decir que esté mal la demostración, simplemente no lo usas, se acabó, o sea, pues, quedó sobrando, no pasa nada. ¿Sí? Lo que sí podemos observar es que a partir de aquí, o sí podemos tomarlo, ¿sí? Y hacer lo siguiente, por ejemplo, tomar A menos B y multiplicarlo por un menos C. Y esto es menor que 0 por menos C. Menos C. Exacto. ¿Sí? Sin ningún problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Que quedaría menos AC más BC. Quedaría A menos C Ah, sí. por B menos C. ¿Sí? Sí. Bueno, pero más bien quedaría así. Menos o más B menos C. Y esto es menor a 0. Por otro lado, o sea, esto se implica de lo anterior y esto se implica de esto, ¿no? Ahora, esto lo que vamos a hacer es sumar un 0 de ambos lados. ¿Y qué nos queda? Nos quedaría esto equivalente. Esto implicaría que menos A por C, ¿sí? O más bien podríamos ponerlo de una vez de otra forma. Ya lo iba para terminar. B por C sería menor Sí. a por C, exactamente. ¿Sí? Así ya acabamos, ¿no? Así Porque ya terminamos prácticamente, pero también sabemos que se implica de esto, simplemente por la misma forma, A menos A por C es mayor que B por C. Con eso ya concluimos, en este caso sí, la prueba, que era lo que queríamos mostrar aquí. Perdón. Aquí. ¿Sí? Bueno, vamos con la 8. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? bueno, yo sí una pregunta. Entonces, el C menor a cero, ¿no lo usamos como tal? A ver, el ser menor a 0 no lo usamos como tal. No entendí tu pregunta. O sea, es que más que nada lo único que hicimos pues fue, multiplicar en ambos lados un menos C. Pero ¿en qué parte utilizamos que C es menor que cero? No Eh, sé si me voy a entender. Pues implícitamente lo estás usando porque cuando tú estás multiplicando menos C, si te das cuenta aquí, sí lo estás usando. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tienes esta desigualdad. ¿Cuál es el detalle, jóvenes? A ver si lo ven. O sea, tu observación está muy bien, ¿eh? Menos ves negativo, ¿no? A menos B es negativo, ¿sí? Pero estamos diciendo que es mayor a cero, que menos C es mayor a cero, y en la demostración estamos usando que es menor a cero. Exacto. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir?
que pues no se podría porque pues no podemos, bueno, de un lado no podemos asegurar que menos C, bueno, por hipótesis sabemos que menos C es mayor a cero, pero no podríamos utilizarlo porque en la demostración estamos diciendo que es menor a cero. Así es. En este caso, lo que está ocurriendo, ¿sí? Observemos. Lo que está ocurriendo es, si tomamos esto, obtenemos esto, ¿sí? Por hipótesis, esto es por hipótesis, ¿sí? Sin más. Pero, de alguna forma, esto es mayor a cero. O sea, menos C es mayor a cero. Si yo estoy multiplicando un valor positivo a un valor negativo, porque es menor a cero, ¿se va a invertir la desigualdad? Pues bueno, según yo no se invierte, pero sí afecta la desigualdad. ¿Cómo la afecta? ¿La conserva o la No, invierte? entonces no, pues, bueno, de comillas sí la cambiaría, ¿no? Para que eso ocurra, ¿qué tendría que darse? Estos son los errores que se pueden cometer en una demostración, ¿eh? Esto es importante, o sea, yo no estoy diciendo, aquí yo cometí un error, pero no me estoy justificando ni estoy tratando de decirles, es que me equivoqué. No, me equivoqué, jóvenes, me equivoqué, ¿sí? Pero hay que saber dónde, ¿no? Y por qué. ¿Cuál sería la condición aquí para que esta desigualdad se conserve? Que A menos B fuera positivo, ¿no? Que A menos B fuera positivo. O que C, bueno, en ese caso sí se cumple, que A menos B fuera positivo para que se cumpla la condición, pero no está sucediendo así, ¿sí? Porque tengo un negativo por un positivo. Ahora, es obvio que el positivo pues es más grande que el negativo, ¿sí? Pero ¿qué tan grande? Esa es la pregunta. Porque, por ejemplo, si tengo 10 menos 20, ¿sí? Eso sigue siendo negativo. Si tengo menos 10 más 20, eso se transforma en positivo. ¿Ven el problema en el que nos podemos meter? O sea, no tengo garantizado que esta desigualdad se cumpla todas las veces, ¿sí? Dependiendo de cuán grande sea el valor de C, la desigualdad se va a conservar o va a invertirse. Eso es lo que les quiero decir. Parecía muy obvio, ¿no? Así como la saqué, pero no. Entonces, no me garantiza, así como tomamos la desigualdad, no se me garantiza en ningún momento que se cumpla esta desigualdad, aunque llegué a lo que quería, ¿sí? Eso solo es en el caso en el que A menos B no pasa a ser positivo debido a que C es lo suficientemente grande como para que este producto sea positivo. ¿Sí lo ven? ¿O qué otro error estoy cometiendo yo aquí en el razonamiento? Tenemos un producto, esto obsérvenlo, ¿sí? Tenemos un producto donde este valor, esto de aquí, es positivo. Si nosotros lo multiplicamos como lo hicimos aquí,
La cuestión es, ¿se conserva este valor o se invierte? ¿Cuál es la hipótesis? Profe, ahí según yo, bueno, es que no sé, pero ahorita como que reflexionándolo un poco, pues podríamos verlo en el sentido de la ley de los signos, ¿no? De que bueno, o sea, tenemos que A menos B es un negativo y menos C es un positivo, pero si lo vemos desde el lado de la ley de los signos, pues positivo por negativo me sigue dando un negativo, aunque sea mayor. Entonces, como que puede ser esa una solución. Sí, de hecho lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como estamos tomando los términos, si yo tengo un valor, podría pensarse que se van a invertir los signos. ¿Sí? Por cómo hemos estado trabajando. Para serles franco, yo ya hasta yo mismo ya me hice bolas. ¿Eh? Y eso pasa. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque lo estaba yo viendo como una suma y no es una suma, es un producto. ¿Sí? Es un producto de dos números reales. Por la condición que esto nos atañe, déjenme... No me deja quitarlo. Bueno, voy a escribir abajo. A partir de aquí, tenemos dos valores. A menor que 0. ¿Sí? Si yo tengo un término positivo, un término B, y este es mayor a 0, y multiplicamos A por B, ¿cómo sería con respecto de 0? Lo podemos ver de la siguiente forma para que quede más claro. A ver. Déjenme subir esto un poco más. Yo sé esto y sé esto. Pero ¿qué sabemos además de, a partir de estos y saber esto? Supongamos que me tomo yo sé, ¿sí? Déjenme borrar esto de aquí. Yo sé que menos B, ¿sí? Es menor a 0. Eso sí lo sé. Y si multiplico yo A por menos B, ¿sí? Esto va a conservar la desigualdad. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Esto, por obvias razones, quedaría como menos A por B. Menor a 0. Y sabemos que a partir de esto, A por B es mayor a 0. ¿Sí está claro, jóvenes? Ese sería el razonamiento. ¿Cómo aplicamos este razonamiento en esta parte? Entonces, ¿cómo aplicamos este razonamiento aquí? Bueno, lo vamos a aplicar de la siguiente forma. Vamos a borrar esto. Podríamos, en lugar de multiplicar por A menos B, multiplicar por B menos A, hacer que es menos que 0, ¿no? Y ya sale. A ver, otra vez, por favor, es que cuando estaba yo subiendo se entrecortaba tu... Y tenemos que A es menor que B.
Eso pasa así solo si B menos A es mayor que cero, ¿no? B menos A es mayor, sí, que cero, Ajá. ajá. Ajá, y como tenemos que C que es menor que cero y ambos son positivos, pues podemos multiplicar, ¿no? Sí, y ahí en ese sentido no nos afecta la desigualdad. Sí, o sea, tomando la contraria. Sí, déjenme borrar esto. Tomamos el primero y multiplicamos por un negativo, eso nos metió este ruido, porque, bueno, en este caso yo no invertí la desigualdad, la dejé, ¿sí? Pero en este caso, donde sabemos que tanto este como este son positivos, entonces tendríamos que B menos A multiplicado por menos C, ¿sí? Esto sí es mayor a cero, ¿sí? Dado que ambos son positivos. Esto quita mucho ruido del asunto, ¿sí? Porque yo cometí el error de no analizar el cambio de signo en esta parte y lo asumí como si no ocurriera, nada, simplemente. ¿Ok? Entonces, tomando lo de abajo y multiplicando, sabemos que es positivo y multiplicándolo un valor positivo, con eso parece que resolvemos todo. ¿Por qué? Porque por la propiedad de la distribución, se implicaría que menos B por C más A por C. Y esto es mayor a cero. Acomodándolo, me quedaría A por C más B por C. Perdón, menos. ¿Sí? Mayor a cero. Y ya por último, esto implicaría que A por C sería mayor a B por C. ¿Sí está claro, jóvenes? Mi error fundamental fue no hacer el análisis de los signos opuestos de este bicho y de este bicho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me fijo en el caso donde tengo un negativo y tengo después un positivo, pues tal vez hubiera dado lo mismo si me tomo directamente este, ¿sí? Asumiendo esto. Dado que este es negativo, ¿sí? Bueno, eso sí me metería ruido también porque el producto de negativos me da positivo. En fin, aquí el ruido juega mucho con los negativos, ¿no? Entonces, en el caso de tener un negativo y un positivo, puede que me devuelva la desigualdad o no. Por leyes de los signos, no. Pero bueno, acudiendo a sus comentarios y diciendo, bueno, tienes abajo el B menos A es positivo y menos C es positivo, pues con eso arreglas el problema y listo. Y es con eso como resolvemos el problema, porque lo dejamos todo en términos de valores positivos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí, jóvenes? La moraleja es importante, bueno, por ejemplo, en este caso ustedes ven que uno comete errores. Yo cometí un error, ¿sí? Ustedes también van a cometer errores y de alguna manera tienen que darse cuenta. Bueno, si se dan cuenta y eso les mete ruido, observen sus opciones que tienen.
y de ahí saquen la mejor conclusión. En este caso, bueno, lo que yo sé de facto es que tengo un valor positivo y tengo otro valor positivo, positivo con positivo me da positivo y no hay vuelta de hoja. ¿Sí? En el caso de las desigualdades. ¿Sí? Bueno, ¿duda con esto, jóvenes? Es interesante cuando el profesor se equivoca y trata de resolver el problema sin decirle nada a los estudiantes. Pero es muy didáctico cuando el profesor se equivoca y de alguna manera, pues lógicamente hay que resarcir el asunto, ¿no? Para que pues, de alguna manera se dé uno cuenta dónde se equivocó uno, cuál es la falla en el argumento. Entonces es importante que ustedes contemplen esto para cuando estén desarrollando sus ejercicios, no nada más para esta materia, sino para todas las demás, tengan argumentos limpios, ¿no? E irrebatibles. Esa es la moraleja. Bueno, la propiedad 8, ¿sí? Nos dice, en un campo ordenado siempre es válida la desigualdad 1 menor que 0. Aquí que parece hasta de tontos, ¿no? Bueno, si es que el 1 es mayor que 0, eso ya lo hemos visto, ya lo sé. Sí. A ver, pero tenemos el caso en el que se nos afirma donde tenemos un valor real, A, y puede tomar uno y solo uno de los siguientes valores. A equivalente a 0, B, perdón, A menor que 0 y A mayor que 0. Dices, bueno, es que este es simplemente un término que es 1 y es mayor que 0. No hay vuelta de hoja. Sí, estoy de acuerdo. Pero estamos aludiendo a un término real que sabemos que es un término real concreto, el 1. Ahora, podríamos entrar en la discusión de que, bueno, 1 no puede ser igual a 0. ¿Sí? Y si ya se definió que 1 es mayor que 0, pues tampoco es el caso que 1 sea menor que 0. Simplemente. ¿A qué voy con esto? Bueno, el detalle aquí estriba en el caso en donde tenemos otro valor real en el contexto, es decir, donde tenemos un A y el 1, ¿sí? Dependiendo de cómo sea A, el 1 con respecto a A va a cambiar la desigualdad, porque por ejemplo, si ya sé que 1 es mayor que 0, pero A es mayor que 0 también, cuando multiplique A con 1, ya sé que eso me va a dar positivo, pero si multiplico A siendo A negativo con 1, eso me da menor a 0. Entonces, aquí 1 va a depender de lo que tomemos con respecto al valor de A. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Esto está así como algo por demás, pero bueno, estaba ahí en el papel, nada más es parte del asunto. Bueno, vamos a ver esta propiedad. ¿Sí? Valor absoluto. ¿Sí? Aquí ya nos metemos en asuntos más interesantes. Simplemente es la definición de valor absoluto. Dice, para cualquier número A en los reales, ¿sí? El número denotado A entre barras y definido por la fórmula donde A entre barras es equivalente a 1. A es, o sea, donde A es positivo, si A es mayor o igual que 0, y menos, y es menor, si A es menor que 0, o sea, si A es negativo. Se llama valor absoluto del número A, o lo que es lo mismo, su módulo. En algunas partes de América Latina se le llama módulo, ¿sí? Entonces,
tienen que también, cuando tomen un texto que esté traducido en alguna otra parte de la América Latina o de España y hablen del módulo, están hablando tal vez de el valor absoluto. Porque el módulo también se usa para otras connotaciones, pero en este contexto, bueno, nada más queda como dato. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Esa es la mera definición nada más, ¿eh? Bueno, aquí nos dan la primer propiedad con 3 condiciones. Dice, para cualquier número A se cumplen las desigualdades. Se cumple estrictamente que el valor absoluto de A es mayor o igual que 0. El valor absoluto de A es equivalente al valor absoluto del inverso de A. Si tenemos A en los reales, el valor absoluto de A es mayor o igual que A. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con el negativo, ¿no? O con el inverso de A, donde el valor absoluto de A es mayor o igual que A. ¿Cómo podemos argumentar esto en términos de la definición? Para hacer las demostraciones, en particular de A mayor o igual que 0. Tenemos que ver los casos, jóvenes. ¿Sí? Precisamente. Acudir a la definición. ¿Qué es lo que nos dice la definición? Bueno, lo que nos dice la definición es, bueno, si tienes A, o cuando tienes A, esto solo ocurre cuando A es mayor que 0, mayor o igual que 0, a partir de aquí. Entonces, si es el caso que A es mayor o igual que 0, ¿sí? Esto implica que el valor absoluto de A es equivalente al valor de A, ¿sí? Y esto va a ser mayor o igual que 0, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, lo que se concluye es que el valor absoluto de A, ¿sí? Es mayor o igual que 0 para el primer caso. Ahora, si A es menor a 0, ¿qué se implica, jóvenes? Se implica que el valor absoluto de A, ¿sí? Tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces, dado que este es negativo, porque así me lo están dando, el inverso de A tiene que ser positivo. Entonces, el valor absoluto de A sería menos A. Esa es la condición. Si este es negativo, el inverso, que es menos A, tiene que ser positivo, mayor o igual que A. ¿Esto qué va a implicar? Que el valor absoluto de A es mayor o igual que 0. Perdón, aquí me equivoqué. Déjenme corregir. Este es 0. ¿Sí? Así quedaría. Entonces, queda verificado por los dos casos. En este contexto, pues llego a esto. Y dado que este es inverso, bueno, es negativo, su inverso es positivo. Por lo tanto, pues el valor absoluto de A es mayor o igual que 0. Sí está clara la prueba de este primer punto. Vamos con el segundo. Este es 1. Vamos a ver 2. Tenemos que probar que el valor absoluto de A es equivalente a el valor absoluto del inverso de A. Igual por casos, ¿sí? Si tenemos que A es mayor a 0,
entonces menos A es menor o igual a 0. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Bueno, va a implicar que el valor absoluto de A es igual a A. Así de sencillo. ¿Qué otra cosa tengo que ver aquí? Tomando esto en mente, ¿sí? Yo sé esto y sé esto, pero sé esto de entrada, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el caso donde tengo menos A? ¿Qué ocurriría con esto, jóvenes? ¿Es igual a menos A? Fíjense aquí y acá, ¿sí? En el caso de menos A, si tengo esto, ¿hacia dónde me tengo que mover? Hacia el inverso de A. En este caso, el inverso de este, ¿quién sería? Menos A. Porque me tengo que fijar en el término donde estoy afirmando el positivo, ¿sí? Y sé esto, ¿sí? A partir de esto, ¿sí? Yo sé que el inverso de A es negativo porque sé que el A es positivo. Si el inverso de A es negativo, dado que A es positivo, esto no tiene discusión. Pero aquí el detalle es que yo sé que este es negativo. Me tengo que fijar en el inverso de este bicho, que es menos A. Entonces, esto, por las propiedades que vimos anteriormente, esto es A. ¿Sí? ¿Y qué concluimos a partir de aquí? Concluimos que, dado que esto es equivalente y esto me da A también, entonces el valor absoluto de A es equivalente al valor absoluto de menos A, pero todavía no hemos terminado. Abusados, ¿eh? Todavía no hemos terminado porque estamos en el primer caso en donde estamos afirmando esto. Ahora tenemos que ver si A es menor a... Bueno, en este caso lo estoy poniendo menor o igual, que aquí más bien debería haber sido esto, pero bueno. Tendría que haber sido ahí. Aquí cometí el error. Y en este caso, perdón. En este caso sería menor a 0. Si esto ocurre, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? El resto de la discusión está correcto, ¿sí? Nada más ahí se me había ido la equivalencia, la posibilidad de que la equivalencia con el 0 de A se dé. Esto por la definición, por supuesto. Ahora, por definición, si A es mayor que 0, entonces, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos que menos A es mayor o igual que 0. Perdón, mayor que 0 estricto, ¿sí? Porque si este estrictamente hablando es menor que 0, este estrictamente hablando es mayor que 0. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Así a rajatabla, jóvenes. Va a implicar que el valor absoluto de A es equivalente a menos A porque este es positivo, ¿sí? Porque este de aquí no puede ser negativo. Bueno, esa es la hipótesis. Es lo que tenemos que demostrar, de hecho. Bueno, ya lo tenemos por dado, perdón, porque lo demostramos aquí.
¿sí? Este es positivo. Dado que este es negativo, al ser este positivo, pues bueno, no le queda otra cosa más que a el valor absoluto de A ser equivalente a menos A. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta por ver? Me falta ver y el valor absoluto de menos A, ¿cómo sería en correspondencia con esto? Pues es sencillo, ¿no? Porque esto es positivo. Pues esto simplemente es equivalente a menos A. Aquí no hay más que hacerle. ¿Sí? ¿Sí está claro el argumento? Bueno, con esto demostramos 2. Ahora vamos por 3. ¿Sí? Que demostrar 3, con uno que demostremos, podemos probarlo el siguiente. Se muestra análogamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice 3? Lo que nos dice 3 es que A es menor o igual al valor absoluto de A y que menos A es menor o igual al valor absoluto de A. Eso es lo que nos dice 3. ¿Cómo probamos esto, jóvenes? Supongamos que tomamos este caso. O tomamos el inverso, como... Tomemos este caso, ¿sí? Mejor, para que veamos cómo se procede. Bueno, si tenemos ese caso y tenemos por definición si A es mayor o igual que 0, ¿sí? Esto va a implicar que menos A es menor o igual que 0, ¿sí? Pero también porque sabemos esto, ¿sí? Se sigue también que eso implica, o sea, esto de aquí implica que, déjenme ponerlo de otra forma, ponerlo como resultado de abajo, o sea, de esto también se implica que el valor absoluto de A es igual a A, ¿sí? Por definición. Entonces, si esto se cumple, esto tenemos, ¿sí? Y como esto es positivo, esto por 1, sabemos que el valor absoluto de A es mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces tenemos esto y tenemos esto, entonces sabemos que menos A es menor que 0, menor o igual que 0, y este es menor o igual que el valor absoluto de A. Por transitividad tenemos que menos A es menor o igual que A. ¿Sí? Creo que está claro el asunto. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas con esto? En el caso de, o más bien, en el primer caso creo que no hay tanto problema, ¿no? Porque, bueno, antes de continuar con ese caso, ¿qué me falta? Porque todavía no termino con esta demostración. Me falta el otro aspecto, que sería si A es menor a 0. Si A es menor a 0, esto va a implicar que menos A es mayor que 0. ¿Sí? Esto va a implicar también que el valor absoluto de A, perdón, que menos A, al ser igual a A, al valor absoluto de A, como es, esto es igual a menos A. Más bien sería por la desigualdad. Ah, no, sí sería igual. ¿Sí? Y ya
con eso de alguna manera queda zanjado el asunto, porque dada esta equivalencia, pues podemos afirmar que se sigue que el valor absoluto de A, ¿sí?, es mayor o igual que menos A. ¿Sí? Dado que sabemos que este y este son positivos. ¿Sí? Con eso quedaría ya establecida la muestra de la desigualdad, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, ahora sí, ¿cómo le haríamos para ver el otro caso, el A menor o igual que A? Simple, ¿no? Porque si A es mayor que 0, mayor o igual que 0, ¿qué tenemos? Veámoslo. Nos están pidiendo que A es menor o igual al valor absoluto de A. ¿Sí? Por definición, si A es mayor o igual que 0, ¿esto qué va a implicar? Esto va a implicar que el valor absoluto de A, ¿sí?, es igual a A. ¿Sí? Y aquí podemos concluir que el valor absoluto de A, ¿sí?, es mayor o igual que A. Si A es menor a 0, ¿esto qué va a implicar? Por definición, que el valor absoluto de A es equivalente a menos A. Pero yo sé que esto es mayor que 0. Yo sé que esto se cumple. Esto es mayor que A. ¿Sí? Lo que se implica entonces, o lo que se sigue, es que el valor absoluto de A es mayor que A. ¿Sí? Y con eso se cumple la condición de que estábamos buscando. ¿Sí? Donde por un lado es la equivalencia y por el otro lado es la desigualdad. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bueno, pues sin más, si tienen dudas, bueno, ya saben, las pueden poner me pueden mandar un correo, me pueden mandar un mensaje por el chat de Telegram, o pues pueden ponerla en la caja de comentarios, ¿no?, si ven el video en YouTube después. Cuídense y hasta pronto, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.